estar en Cristo y andar en el Espíritu, ¿ok? Estar en Cristo y andar en el Espíritu. Pero voy a ir como que de atrás para adelante y luego de adelante para atrás. ¿Vale? Entonces traten de captarlo todo, porque una cosa... Bueno, vamos a empezar diciendo esto. Estos dos aspectos son inseparables. Inseparables en un hijo de Dios y sobre todo, fundamentalmente deben de ser entendidos. Todo hijo de Dios debe de saber y de entender qué son estos dos aspectos de la realidad en Cristo. Todo hijo de Dios tiene que comprender, tiene que saber, como decía el apóstol Pablo, tiene que saber lo que es estar en Cristo y tiene que saber lo que es andar en el Espíritu. ¿Ok? Romanos 8 vamos a leer, y vamos a leer, ¿qué les parece? Del 1 al 4, porque ya vimos un poquito de Romanos 6, ya vimos un poquito de Romanos 7, y se acuerdan que fue espectacular cómo termina el apóstol Pablo, Romanos 7. El apóstol Pablo ya, él esforzándose para cumplir la voluntad de Dios, él esforzándose para agradar a Dios, pero él se encuentra que él mismo no puede lograrlo. Entonces se rinde totalmente. Se da cuenta que no lo puede lograr. Fíjense que eso, qué importante sería que nosotros llegáramos a la rendición. Qué importante sería. Las personas, yo he visto tanta gente que lucha, llega al Evangelio, se le enseña el Evangelio, pero no les enseñamos a que ellos no, fíjense, no les enseñamos a que el Evangelio y esa vida perfecta y extraordinaria solo la puede vivir Cristo. Es Cristo el que la puede vivir. Por eso Cristo vino a nuestra vida, para que el Cristo que está en nosotros sea el que la viva y la exprese y la manifieste. Pero como no se nos explica eso, nos enredamos en el creer que nosotros tenemos que hacer todo lo correcto. Ya sé que alguien va a decir, entonces usted está queriendo decir que nosotros no nos tenemos que esforzar para hacer lo correcto. Exactamente. Eso es lo que te tengo que decir. Que en la vida a la que Dios nos ha llamado, vuelvo a decirlo, nosotros no nos tendríamos que esforzar para hacer lo correcto. Para hacer lo correcto debería de ser la natural manifestación de la vida de Cristo en nosotros. ¿Me escucharon? La manifestación natural de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, es un poco triste ver, y yo imagínense, con el tiempo que tengo sirviendo al Señor, y toda la gente que he visto que pasa, y que Dios nos ha dado la oportunidad de sembrar una palabra en ellos, y también nosotros mismos que contribuimos a no enseñarles que esto no se trataba de ellos. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, esto se trata de ti, de que tú te esfuerces, de que tú le busques, fíjense, suena muy bien todo eso, de que tú te esfuerces, de que tú le busques, de que tú lo hagas, de que tú cumplas, de que si Él te dice tú lo hagas, de que si Él te está mostrando algo, pues tú te esfuerces por alcanzarlo, tú te esfuerces por lograrlo. Ahora depende todo de ti. Cuando nosotros llevamos a las personas por allá, wow, es terrible, porque eso es imposible. Entonces lo que estamos preparando es una desilusión. Los estamos preparando, los estamos llevando al fracaso y a la desilusión. Porque en el fondo, esta vida que tenemos tan perfecta, tan extraordinaria, tan maravillosa, es tan perfecta que cuando nosotros empezamos a comprenderla y entenderla, y nosotros la queremos hacer, escuchen, y nosotros la queremos hacer, pues nos damos cuenta que somos incapaces. Entonces hay frustración. Y después de esa frustración, eso no es lo peor, muchos abortan, ¿no? Muchos regresan y muchos se van y muchos dicen, ¿saben qué? Yo ya no, yo creo que estaba mejor en el catolicismo, porque ahí nadie me decía, mira, esto tienes que hacer, mira, esto es, mira, el Señor quiere que vayas para allá, mira, el Señor quiere que vayas para allá, mira el fruto del Espíritu, todo ese fruto tú lo tienes que manifestar, y ahí estamos pujando y haciendo esfuerzo y conteniéndonos y buscando las formas, orando mucho, para que salga el fruto del Espíritu, leyendo la Biblia mucho, para que brote el fruto del Espíritu, pero después
en la vida diaria, en la vida práctica, te das cuenta que no brota, que no sale, que no fluye, y entonces se empieza a crear un escenario perfecto para la frustración, un escenario perfecto para el fracaso. Pero ojalá y eso quedara así, o sea, ojalá y nos diéramos cuenta que ese fracaso de hecho es necesario. El apóstol Pablo caminó por allí y llegó al punto de confesar y de decir: definitivamente yo en este cuerpo no puedo yo cumplir la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer lo que agrada a Dios, definitivamente no. Y dice: ¿quién me librará? De ahí termina el apóstol, ¿verdad? Y ese es el punto al que quiero llegar. Si tú estás en esa condición, en que no puedes seguir porque no puedes, porque ya te diste cuenta que es imposible para ti, porque cuando quieres portarte bien simplemente te portas mal, porque cuando quieres tener el mejor carácter es cuando más te pican las costillas y te molestan, y pasa la persona que más te molesta, y entonces es cuando sale algo mal y tú dices: definitivamente no, como que es más, hasta dudo, hay gente que llega a dudar si Dios está en ellos. Entonces, si esa es tu condición, yo te invito a que no abortes, ¿vale? A que no te salgas. Escucha esto, o sea, no te vayas. Te invito a que no abortes. Te invito a que más bien te des cuenta que eso es algo que Dios quería. Dios quería enseñarte, escucha, que tú no puedes. O sea, Dios quería enseñarnos que nosotros no podemos. Eso no lo hizo Dios para desesperarnos y decir: se acabó todo, sino, bueno, sí quería que dijéramos: se acabó todo, pero que no nos quedáramos allí tirados en el fracaso, sino que clamáramos, fíjense lo que voy a decir, sino que clamáramos por aquel que nos salvó, que nos amó y que impartió su vida en nosotros. ¿Escucharon? Ven qué extraordinario. Porque eso es lo que hace Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está el apóstol y está diciendo: Señor, ¿quién me librará? Y terminábamos con esto la semana pasada. Ese ¿quién me librará? Ya no es ¿qué me librará? No está diciendo ¿qué me librará? ¿Más oración? ¿Qué me librará? ¿Más lectura bíblica? ¿Qué me librará? ¿Más compañerismo con mis hermanos? ¿Qué me librará? No pregunta qué. No está buscando qué hacer. Está buscando a alguien. ¡Qué maravilloso! Y yo te invito hoy que si esa es tu condición, no busques qué hacer, sino busca a la persona indicada. Y la persona indicada es Cristo. La persona indicada es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Maravilloso. La manera, escriba allí, en que somos librados de este cuerpo de muerte, la manera en que somos librados del fracaso, la manera en que somos librados de esa condición tan miserable, porque eso es lo que está expresando el apóstol. Este cuerpo es un cuerpo miserable, miserable de mí, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el mismo Señor a través del apóstol Pablo: gracias a Dios por Jesucristo. Extraordinario. Entonces quédate allí. Una vez una persona me dijo: cuando te caigas, Jorge, no te levantes tan rápido. Espérate allí, medita. Y en este caso, la caída es necesaria. Yo quiero decirte, la caída es necesaria. Si tú ves o miras en alguno de nuestros hermanos en Cristo, en alguien, y tú ves cómo fluye la vida de Cristo, tú ves cómo fluye la gracia de Dios en cualquier hijo de Dios que tú ves que fluye, te voy a decir cuál es una de las claves, que a veces yo creo que, no sé si no las, hijo, iba a decir, a lo mejor no te las han explicado o no las sabemos explicar. Pero te voy a decir una de las claves: cuando uno mira la gloria y la vida de Cristo, la gracia de Cristo manifestada en nuestros hermanos. ¿Sabes qué han pasado? Todos los hijos de Dios que manifiestan esa vida han llegado al punto de rendirse. Rendirse, pon allí en tus notas, no es el infierno. Rendirse no es el infierno.
Rendirse no es pecado. También pone allí, rendirse no es pecado. Miren, por tanto humanismo que tenemos en la cabeza, nos rehusamos a rendirnos. ¿Sabes por qué nos duele tanto rendirnos? Por tanto humanismo. Porque desde chiquitos, desde que nacimos hasta hoy, se nos ha metido en la cabeza que nosotros podemos. ¿Y cómo que no podemos? ¿Cómo es posible que no podemos? Claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? Entonces, venimos creciendo con eso en la cabeza desde pequeños. Rendirnos a eso, o sea, darnos cuenta que no podemos, darnos cuenta que somos inútiles nosotros para poder cumplir la exigencia de Dios, no es pecado. Es el paso, fíjense lo que voy a decir, es el paso necesario para después rendirnos a la vida de Cristo y permitir que la vida de Cristo sea la que se manifieste, porque nosotros ya entendimos que nosotros no podemos. Entonces ponle en tus notas, rendirme no es pecado, no es pecado. Dios no ve mal que yo me rinda, al contrario, el grito y el clamor que el apóstol Pablo hizo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que fue una de los clamores que a Dios más lo deleitó, porque dijo, perfecto, estás en la condición perfecta para que la vida del Hijo que está en ti se pueda manifestar, porque mientras tú lo sigas intentando, la vida del Hijo no se manifiesta. Mientras tú sigas luchando, la vida del Hijo no va a poder darte la victoria. Mientras tú sigas peleando, estorbas a la manifestación de la vida del Hijo. Híjole, pero eso que estoy diciendo, la verdad, lo estamos hablando y lo estamos diciendo, pero creo que el problema que tenemos, y sobre todo yo, y ya después alguien de ustedes, es que nos cuesta tanto trabajo rendirnos. Somos tan luchones, ya hasta decimos que soy bien, esa hermana es bien luchona, no, ese brother es bien luchón. No, yo soy bien luchón, yo no me rindo, yo voy hasta el final. Y entonces eso, si se dan cuenta, incluso nos llena eso de un grado de orgullo y de decir, ¿cómo que no? Claro que sí, y tú eres mi fortaleza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos agarramos textos bíblicos para fortalecer nuestras acciones. Lo más maravilloso que tú y yo podemos experimentar es que la vida de Cristo se manifieste y viva Él expresándose a través de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Entonces vamos allá. Gracias a todos los que se están conectando, gracias por sus comentarios, los invitamos a que comenten. Bienvenidos todos, compartan la transmisión. Ahí está Flor Campos, Chic Pérez, ahí entró también alguien más que Adonai, mi buen pastor Adonai de Pachuca, un abrazo enorme hasta Pachuca, bendecido. Chic Pérez, Marilu Castillo, allá hay un buen de raza, bien buena onda. Bienvenidos todos, gracias por sus comentarios. Algún comentario ahí decía, bueno, ahorita lo veo. Ok, vamos a leer Romanos 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ese ahora pues es extraordinario. Ese ahora pues es, ¿ya te cansaste? ¿Ya te rendiste? ¿Ya viste pero ya viste algo? ¿Ya viste que estás en Cristo? Pero aunque estás en Cristo, aunque estás en Cristo ahora para que esa realidad que tienes por estar en Cristo, para que se manifieste, tú tienes que venir a una rendición. Y ahora que has clamado y que te has rendido y te has dado cuenta que esto se trata de alguien, fíjense, gracias a Dios doy, ¿por quién? Por Jesucristo. Cuando te has dado cuenta que esto se trata de alguien en ti, entonces observa lo maravilloso que se detona cuando empezamos a dejar que ese maravilloso Cristo que nos salvó y que nosotros estamos en Él, estamos en Cristo, eso sucedió, escribe, estar en Cristo sucedió desde que nos salvó. Estar en Cristo sucedió desde que nos salvó. Estar en Cristo sucedió desde que nos salvó, pero ahora
gracias a ese estar en Cristo y que nosotros nos hemos rendido, ahora podemos andar. Ahora podemos andar en esa poderosa vida maravillosa que es Cristo en nosotros manifestándose y que el apóstol le llama aquí andar en el Espíritu. Maravilloso. Entonces vean lo extraordinario. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Se acuerdan que el otro muchachito de Romanos 7 estaba bien condenado? Yo lo quiero hacer, pero no lo hago. Encuentro que no. Híjole, ¿qué pasa? Con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo no. Quiero yo buscar a Dios, pero encuentro en mis miembros que mis miembros no quieren. Entonces me siento muy mal. Eso es terrible, porque eso me condena, eso me trae culpa. Pero dice ahora Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están, subraya ahí, los que están en Cristo Jesús. Entonces el apóstol va y recupera alguna realidad de las que estuvo hablando en el capítulo 6, en el capítulo 7. Él, les voy a decir, desde el 5, 6 y 7, el apóstol Pablo está estableciendo cómo es que el Señor nos puso en Cristo. Amén. Cómo es que el Señor nos puso en Cristo. Pero ahora no cambia el tema, sino que ahora, ¿qué es ahora andar en el Espíritu? ¿Qué significa? Escuchen esto, que estar en Cristo, fíjense, estar en Cristo es nuestra posición. Andar en el Espíritu es la manera práctica y cotidiana de cómo todo lo que tenemos por estar en Cristo se puede manifestar. Y eso yo creo que es lo que todos tenemos que aprender en esta vida. Es maravilloso entender todo lo consumado, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Todo lo consumado. Eso es extraordinario, la realidad de Cristo. Eso es maravilloso. Estar entendidos de que estamos sentados en lugares celestiales. Eso es glorioso. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Y también es maravilloso que también estamos crucificados juntamente con Él. Eso lo decía el apóstol Pablo. Pero ahora toda esa realidad, el apóstol Pablo empieza a aterrizarla y a enseñar cómo esa realidad tan gloriosa se manifiesta en la vida práctica, en la vida cotidiana de los hijos de Dios. Primero escribe, lo que un hijo de Dios debe de entender, eso es así, lo que un hijo de Dios debe de entender en su realidad en Cristo, escribe, es que ninguna condenación hay. Ninguna. Pon con letras grandes, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si es necesario que lo pongas 100 veces, que hagas 100 planas de eso, hazlo. Pero es necesario que tú recuerdes que toda esa realidad en Cristo, de la que hemos hablado y de la que tú aprendes, aquí hay mucha gente entendida, hay gente que sabe mucho más que nosotros, o sea, saben muchísimo. Bueno, una de las cosas contundentes de esa realidad es que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y luego ya empieza a usar esta frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, luego explica, porque la ley del Espíritu de vida, fíjense qué maravilloso, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la ley espiritual de la vida de Cristo, o sea, la vida de Cristo pone allí, tiene una ley espiritual. Entonces ya el apóstol ya libró, ya enseñó cómo el hombre que estaba conflictuado con el pecado, el hombre que tenía culpa, un poco de condenación y que perdía la batalla y que no lograba funcionar bien, ya el apóstol acá le empieza a mostrar cómo ese hombre al rendirse, escuchen, al rendirse, entonces empieza la vida de Cristo a tener efectos. Ya dije el primer efecto, extraordinario, esta vida de Cristo empieza a manifestar en él que él no está condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después dice número 2, versículo 2 dice, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense qué maravilloso, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que él mencionó un cuerpo de pecado,
y un cuerpo de muerte. Cuerpo de pecado, capítulo 6. Fíjense, cuerpo de muerte, capítulo 7. Con respecto al pecado, ese cuerpo de pecado tenía una ley que operaba y que lo llevaba a pecar. Y también ese cuerpo de muerte tenía una ley que lo hacía no funcionar para la voluntad de Dios. Pero ahora dice que como eso ya se quitó, porque este hombre entendió y se rindió y está permitiendo que la vida que tiene dentro, que es la vida de Cristo, se manifieste, ahora este hombre, fíjense qué maravilloso, empieza a darse cuenta que hay otra ley, y esta ley es poderosa. Esta ley es la ley que trae la vida de Cristo en nosotros. Entonces puedes poner en tus notas, la vida de Cristo en mí tiene una ley y esa ley tiene efectos. ¿Cuáles efectos? Según lo que dice el versículo 2, ¿qué efectos? Esta ley te libra, fíjate qué maravilloso, te libra del cuerpo de pecado, te libra del pecado, en otras palabras, es por esta ley, escuchen esto, es por esta ley que podemos vencer toda insinuación, toda intención, toda pasión. Pastor, es que a mí me apasionaba la cerveza, pastor. A mí me apasionaba irme con mis amigos a tomar y regresaba. Me iba el viernes y regresaba el domingo en la mañana. Y no podía quitarme eso. Bueno, hay una ley que sí, pero necesitas rendirte tú. Necesitas tú rendirte. Si tú quieres luchar contra eso, ya lee el capítulo 6 y el capítulo 7 de Romanos y te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pablo explicó que entre más luchas, más grande se hace el enemigo. Lo vuelvo a repetir, entre tú más luchas, más grande se hace el enemigo. Porque lo que Dios quiere no es que tú luches, lo que Dios quiere es que tú estés de acuerdo con Cristo. O sea, crucificado juntamente con Él. Muerto, rendido, una persona que está rendida y que dice, yo no puedo más, entonces que seas tú. Eso es maravilloso. Que seas tú. Qué maravilloso. Entonces, por eso, fíjense qué extraordinario. Lo que dice aquí el apóstol es que esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense, esta ley del Espíritu de vida es la que vence a ese cuerpo de pecado y es la que vence al cuerpo de muerte. Ahí menciona a los dos. Menciona al cuerpo de pecado y menciona al cuerpo de muerte. ¿Cuál era el cuerpo de muerte? Lo vuelvo a repetir. Es el del capítulo 7. El que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. Entonces dice, tranquilo, porque el que sí puede, ¿ya vieron? O voy a decirlo así, sí, el que sí puede es Cristo. Y esa vida de Cristo que tienes dentro tiene una ley. Y esa ley sí puede entonces vencer el pecado. Y esa ley sí puede, vean qué hermoso, esa ley sí puede hacer la voluntad de Dios. ¡Qué extraordinario! Porque dice, versículo 3, lo explica. Porque lo que era imposible para la ley, ¿a cuál ley se refiere? Al mandamiento externo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil por la carne? Ya lo explicó en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Porque la carne no puede. La carne está afectada. La carne está dañada. Tiene un daño de miles de años. Tiene un daño esa carne. Está afectada. Simplemente no puede. Entonces, como esta carne no puede cumplir la exigencia de Dios, escucha esto, entonces por consecuencia esa ordenanza de Dios que se le da a esa carne pues queda débil, es imposible de cumplir. Entonces termina siendo un mandamiento débil. Las personas intentaban cumplirlo, pero simplemente no lo lograban. Qué maravilloso, oigan, esto me encanta. La gente que escucha cuando hablamos de la gracia, de esta vida de Cristo, muchos piensan, y ustedes son de los que hacen lo que quieren. No, cálmate. Nosotros no hacemos lo que queremos, no. Nosotros somos los que hacemos por fin están en la tierra, y no es jactancia. No lo digo por mí,
sino lo digo porque es una realidad que tenemos en Cristo. Por fin en esta tierra están los que hacen la voluntad de Dios. No los que andan ahí imitando y tratando de, y no me estoy refiriendo a una careta religiosa, sino me estoy refiriendo, es más, probablemente alguien dirá, pero usted no hace tanto como yo, como una vez me dijo, me acuerdo, un testigo de Jehová que vino a mi puerta. Ya saben que ellos tocan a la puerta y te dan una revistita y todo. Entonces vino, y ya después que lo dejé hablar, antes me gustaba, después de que ellos hablaran, yo les decía, oye, ¿puedo hablar yo? Ah, sí, claro. Y ya yo les decía, entonces pues los cuatrapeaba, ¿no? Entonces estaban así como que medio sacados de onda. Y entonces al final siempre ellos me decían, casi siempre terminaban lo mismo, porque los entrenan, ellos son como que los entrenan para para pelear, los entrenan para discutir. Entonces al final me dice, pero ¿sabe qué? Pero usted no ha hecho lo que yo he hecho. A ver, ¿cuándo usted ha ido a tocar las puertas de sus vecinos? ¿Cuándo usted ha ido a su colonia a tocar? ¿Y cuántas veces ha ido y cuántas veces? Entonces, ese es el punto. Muchas veces las personas creen que por lo que ellos hagan es la manera de agradar a Dios. Y el punto de agradar a Dios, te voy a decir, va de nuevo. Es que tú y yo es imposible que lo agrademos. Te duele, ¿no? A mí también me está doliendo. Es imposible que lo agrademos. Por eso nos dio la vida de su Hijo, porque Él sí es el único que puede agradar a Dios. Entonces, cuando el Hijo se manifiesta dentro de nosotros y se manifiesta su vida a través de nosotros, o sea, cuando nosotros ya no estamos viviendo nuestra vida, si no es la vida del Hijo, esa vida del Hijo agrada al Padre. La única vida que agrada al Padre es la vida del Hijo. Ponlo allí. La única vida que agrada al Padre. Por eso te mató. No sé si te has pensado, ¿por qué me llevó a la cruz? Porque eres caso perdido. Yo también. Tú y yo somos caso perdido. La única vida, lo único que ahora tenemos que vale y que disfrutamos es la vida de Cristo. Lo único que el Padre hoy quiere recuperar de nosotros es la vida de su Hijo. Por eso nos lo depositó. ¡Qué maravilloso! Por eso cuando las personas dicen, es que yo no puedo amar. Bueno, pues es que no has probado que el Cristo que está en ti puede amar. Es que yo no puedo perdonar. Claro, es que lo que pasa es que todavía estás en tu esfuerzo. Deberías de probar cómo el que está en ti perdona y ha perdonado todo. Pero es que yo no puedo dar. Pues claro, porque tú por naturaleza estás diseñado para no hacerlo. Pero el que está en ti es el ser más generoso. Tan generoso es el que está en ti que dio a su Hijo. ¡Qué maravilloso! ¿Quién da a su Hijo? Alguien puede decir, yo di mi diezmo, yo di mi ofrenda. Pero ¿quién da a su Hijo? El Hijo de Dios. ¿Quién da a su Hijo? El Padre dio a su Hijo como muestra de amor. Eso dice Juan. Como muestra de amor para impartirnos su vida. Eso dice Juan, que nos dio su vida como una muestra de amor. Eso es extraordinario. Entonces a veces la gente dice, es que yo no puedo. Claro, es que y no vas a poder, ¿eh? Lo puedes intentar. Es más, apunta la fecha. Te reto a que lo intentes. Y nos vemos aquí de vuelta. ¿En cuántos años te gusta? ¿En 1 año? ¿En 2? ¿En 3? ¿En 5? ¿En 10? Estarás de nuevo por acá diciendo, no lo logré. Y puedes intentarle más, no lo vas a lograr. Tenemos que entender, por eso este diseño perfecto de salvación. La salvación es un diseño perfecto. O sea, el Señor no está haciendo cosas nada más por hacer. El Señor nos lleva a la muerte porque es lo que necesitamos. Y después nos resucita una nueva vida, nos imparte la vida de su Hijo, y eso en nosotros es una nueva naturaleza que tiene una ley que opera de una manera tan exacta y tan perfecta que lo que produce esta ley de vida en nosotros es lo que el Padre recibe. Eso es extraordinario. Entonces, hay tantas cosas que decir, ¿no? Y miren, llevo 2 renglones y ya me estoy acabando acá el tiempo, pero bueno. Dice Sara Soria, me gustó eso, comprobado. ¿Verdad que sí? Yo también lo comprobé, ¿eh?
Y muchos años sirviendo, sirviendo, y me daba un golpe en la pared. Después de nuevo me levantaba sirviendo, y me daba. Y varias veces dije, oh, caray, ¿qué? Entonces yo alguna vez sí pensé, o habré recibido verdaderamente a Cristo, y me volví a meter, me hinqué, Señor, te recibo en el nombre de Cristo Jesús, te recibo en mi corazón, hice la oración de fe, y ya tenía una congregación. No se espante, pero casi. Entonces yo pidiéndole al Señor que de nuevo entrara a mi vida porque sentía que no estaba. No, sí estaba. De hecho, yo ya estaba en Cristo, pero no sabía de qué se trataba andar en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu, maravilloso. Empieza con la rendición. Empieza con esa rendición para que esa ley del Espíritu de vida empiece a manifestarse a través de nosotros. Entonces, por eso dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, no porque la ley fuera débil, era débil por la carne. La carne era la que era imposible de cumplir. Entonces Dios, fíjense, qué manera de expresar el Evangelio. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fue lo que explicamos hace quién sabe cuándo, pero fue lo que expresamos. Que Adán, escribe allí, Adán está allí representando, Cristo más bien, cuando Pablo dice que él es el postrer Adán, el original es el último Adán. O sea, en otras palabras, le da fin a esa generación, a esa naturaleza adámica. Cristo representa el fin de esa creación. Oh, qué maravilloso. Por eso dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, por eso él es Adán. Él es el Adán, pero el último. Él es el último Adán. Y entonces condenó al pecado en la carne. ¿Dónde? En la cruz. ¿Para qué? Versículo 4. Fíjense qué hermoso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense, este versículo 4 es poderosísimo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hace un rato dijo el apóstol Pablo en el versículo 3, al principio, un versículo antes dijo que la ley no pudo hacer nada por el hombre por cuanto era carnal. Pero ahora dice que este ser nuevo que anda, fíjense, lo voy a leer completo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. O sea, está diciendo que esta nueva raza, tú y yo, esta nueva raza, chicos, esta nueva raza que es espiritual, que tiene la vida de Cristo, que opera en la ley, que trae esa vida, que no está en condenación, que está en rendición, que opera en obediencia, esta nueva raza de gente, fíjense qué maravilloso, como anda en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida de Cristo, como opera en esa ley, esa raza, esa gente cumple la justicia de la ley. En otras palabras, hace exactamente lo que Dios quiere. Eso es maravilloso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y no está hablando de una justicia, aquí ya no está hablando no está hablando de la justicia imputada por Cristo a nosotros, Está hablando de la vida práctica, escribe, de la vida práctica en justicia, de la manifestación diaria de la vida de Dios a través de nosotros, de la manifestación práctica de esa vida extraordinaria, gloriosa, de otro nivel, llena del fruto y de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, en su inteligencia, en su sabiduría y en todas esas características gloriosas de Cristo que se manifiesta en estos que andan conforme al Espíritu. Así es, como dice la señora Leti, ya no seguimos a la carne, ya andamos en el Espíritu, ¿verdad? Ok, entonces vamos a lo que escribí, porque si no, entonces después tengo cargo de conciencia.
Escribe allí, no solo es estar en Cristo, no solo es estar en Cristo, debemos andar también en el Espíritu. Esto es uno de los más importantes puntos que tú tienes que entender. Aunque de hecho tú estás en Cristo y yo también, aun si vivieras en la carne, estás en Cristo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es una acción de gracia del Padre. También andar en el Espíritu es el efecto de la gracia manifestada, como la gracia como esa capacidad divina para operar en esta tierra de acuerdo a los estándares de Dios. O sea, gracia no solo es extender la mano y recibir lo que Dios me da. Gracia no es eso de regalo inmerecido, está pequeñito. El apóstol Pablo y los apóstoles usaban gracia para hablar de la habilidad depositada en ellos por parte de Dios, y le llamaban gracia porque ellos entendían que esa habilidad no era de ellos, era de Dios. Por eso ellos decían, por la gracia que me ha sido dada. Si tú cambias esa palabra, quitas gracia y pones habilidad, queda perfecto. Por la habilidad que me ha sido dada, ¿ya viste? Cuando tú leas ahí gracia que me ha sido dada, por esa gracia soy lo que soy, o por esa gracia he trabajado más que los otros apóstoles, cuando dice una vez el apóstol Pablo, por esa gracia soy lo que soy. Pero esa gracia no me fue dada en vano, porque por esa gracia yo he trabajado mucho más que ellos. Esa gracia si tú le quitas gracia, le puedes poner habilidad. ¡Wow! Estás hablando de que la gracia es la habilidad manifiesta de la vida de Cristo a través de nosotros. Capacidades, habilidades, inteligencia, fortaleza, tenacidad, pero no es una tenacidad humana, no es una fortaleza humana, no es una capacidad humana, no, es dada por Dios, por eso ellos le llamaban gracia. Maravilloso, ¿no? Entonces, aunque estamos en Cristo, y una persona puede estar en Cristo y vivir carnalmente. O sea, cuando decimos carnalmente, no nos estamos refiriendo solamente a pecado. Hay personas que viven carnalmente, pero no están cometiendo pecado. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede vivir en la carne, pero sin cometer pecado? Vive haciendo lo que a ti se te pega la gana. Vivir en la carne, la vida carnal a la que el apóstol Pablo se refiere, no es tanto el asunto con el pecado, sino es el asunto en donde tú estás haciendo tu voluntad, tu propia vida, tú estás viviendo y no permites que Cristo viva a través de ti. Eso es. Entonces, cuando hablamos de vivir en la carne, es decir, hablamos de vivir en mi propio poder. Entonces, si tú vives en tu propio poder, ¿sabes cuál va a ser el efecto? Vivir en tu propio poder, el efecto va a ser el mismo que tenía Adán. Porque Adán así vivió. Toda la raza adámica vivió así, en su propio poder. Entonces, si tú quieres ser librado de las consecuencias de Adán, del primer Adán, tienes que dejar de vivir en tu propio poder, en tu propia carne, y vivir y andar en el Espíritu. Así es, Mirna, todo lo que depositó en nosotros para expresar a su Hijo extraordinario, ¿no? Entonces, escribe allí, si quiero experimentar todo lo que está en Cristo, si quiero experimentar todo lo que está en Cristo, entonces debo aprender a andar en el Espíritu. O sea, todo lo que está en Cristo no se manifiesta, hoy me duermo y mañana me despierto y ya se manifiesta todo, sino que yo tengo que aprender lo que es andar en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, escribe, ya estoy poniendo algunos principios de todo lo que dije, ¿vale? Andar en el Espíritu te permite gozar la experiencia de estar en Cristo. Repito, andar en el Espíritu
Es lo que te permite gozar, disfrutar la experiencia de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque andar en el Espíritu, escribe allí, te va a permitir disfrutar que todo lo de Cristo, todo lo que está en Él, está en ti y se manifiesta. Por eso debes de aprender a andar en el Espíritu. Es un hecho histórico que en Cristo mi viejo hombre fue crucificado, y es un hecho que actualmente soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero si no vivo en el Espíritu, entonces mi vida puede ser una contradicción del hecho de que estoy en Cristo. Porque lo que es verdad para mí, como estando en Él, no se manifiesta en mí. Y aquí está el punto de inflexión que tenemos. ¿Qué tenemos en Cristo? Ese es el punto. Que lo que está en mí se manifieste. Entonces, ejemplos de lo que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos plenitud. Solo algunos, ¿eh? En Cristo estamos reconciliados. En Cristo tenemos nueva vida. En Cristo tenemos herencia eterna. En Cristo tenemos fortaleza. En Cristo tenemos propósito. En Cristo tenemos esperanza, una esperanza viva. En Cristo estamos circuncidados. En Cristo estamos sepultados y resucitados con Él. En Cristo somos redimidos. En Cristo tenemos las riquezas de su gracia. En Cristo somos bendecidos con toda bendición. En Cristo somos aceptos en el amado. En Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Extraordinario. Si yo quiero conocer experimentalmente, lo vuelvo a repetir, si yo quiero conocer experimentalmente todo lo que en Cristo hay, debo de aprender a vivir en el Espíritu. Por eso, vuelvo a decirlo, si una persona, un cristiano, un hijo de Dios, recibe a Cristo en su corazón, todo lo que acabo de decir ya está en él. Pero si no anda en el Espíritu, no lo va a poder experimentar. Y ahí está el punto. Por eso yo decía hace un rato, y es por eso donde muchos dicen, no, pues creo que estaba yo mejor afuera que adentro. Creo que me iba mejor allá, porque no sé ahora que, pues ya acepté a Cristo, pero pues qué, pues no pasa nada. No, es que ya aceptaste a Cristo, pero ¿sabes qué? Este asunto no se trata de ti. Hay que enseñarle a la gente. Es que tiene lógica esto, familia. Tiene lógica. Este asunto de la salvación no se trata de nosotros. Por eso los apóstoles, ¿se acuerdan? La semana pasada leí un pasaje contundente donde un consejo apostólico era ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esto se trata de Él, no se trata de nosotros. Él no nos salvó para entrenarnos a hacer buenas cosas. Lo vuelvo a decir, Él nos salvó, y cuando tú te ocupas de la salvación, lo que te vas a dar cuenta que esto se trata de que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si tú, lo vuelvo a decir, es que probablemente esta puede ser una de las enseñanzas más importantes de las que hemos hablado acá. ¿Por qué digo que puede ser una de las más importantes? Porque este es el punto en el cual, por eso puse aquí, este es el punto de inflexión, porque es ahí cuando se rompe la vida de muchos y no encuentran sentido. Es que el sentido no eres tú. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que la salvación tiene que ver con nosotros. O sea, por supuesto que nos salvó, pero nos salvó por Él, para un propósito eterno del Padre, y ser útiles como instrumentos de la manifestación en nuestra generación de su propósito. Entonces, esto puede ser, esto que estamos hablando hoy puede ser de lo más importante para alguno, ¿eh? Puede cambiarle la vida, porque si te sacas el chip de decir, caray, creo que tienes razón, Señor, o sea, esto no se trata de mí, o sea, tú me salvaste para ti, pues claro, porque te compró. ¿Sí sabían que los compró? Unos ni lo saben.
Unos creen que ellos compraron a Dios. Oh, Dios es mío, yo pagué y yo lloré, yo clamé y Dios vino, me salvó y Dios bajó y me salvó. O sea, casi ellos dicen, yo lo traje, yo lo compré. No, o sea, tú no compraste a Dios, Él te compró. Él se lo recuerda a las iglesias, no olviden que ustedes son propiedad de Dios. Y Pablo hasta decía, y prisionero de Cristo, o sea, estoy prisionero en Él, no soy prisionero de una cárcel, ni de un imperio, ni de un reino, soy prisionero de Cristo, le pertenezco a Él, no hay en mí otro espacio ni otro lugar fuera de Cristo. Extraordinario, maravilloso. Entonces, vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Vuelvo a decirlo, vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Esta vida es totalmente diferente de la que yo naturalmente viviría por mí mismo. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que Él te va a llevar por otro camino, que Él va a dirigirse hacia una dirección diferente, que tomará otra vereda seguramente, y ahí te vas a dar cuenta, y ahí vas a experimentar, ahí vamos a experimentar. ¿Qué vamos a experimentar? La vida del Señor manifestándose. Más adelante, me voy a adelantar, más adelante yo puse, solo en la vida, escribe allí, solo en el andar en el Espíritu, podemos caminar en la voluntad de Dios. Nosotros no podemos caminar en la voluntad de Dios, a menos que andemos en el Espíritu. Y lo vuelvo a decir, porque andar en el Espíritu, ¿qué significa? Como lo acabamos de decir aquí, que yo confío que el Espíritu Santo es el que hará, el que obrará, el que y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando también de la vida de Cristo. Es la misma vida de Cristo que es la que nos llevará, la que nos moverá, la que nos indicará, la que mostrará, y nosotros rendidos a Él podemos disfrutar esa vida tan extraordinaria. Dice Leti Ramos, si Cristo me salvó y yo le entregué mi vida, es vida por vida exactamente. Así es, dice Mirna, somos vasos de barro, instrumentos. Entonces, por eso, si yo tengo un mal genio, si yo tengo pensamientos impuros, una lengua respondona, me aviento unas groserías, ¿qué consejo le podemos dar a una persona así? El consejo, ¿cuál sería el consejo para una persona que tiene tiempo batallando con algunos aspectos de ese tipo? A ver, ayúdenme. Vamos a ver si ya lo logramos. Si ya logramos explicar algo. Una persona que está batallando con eso y que está batallando con eso y que es que yo no puedo, yo no puedo. Así es. Gracias, Gina. ¿Qué consejo le daríamos? Gracias, dice Gina, aprender a descansar en Él. La pastora Carolina dice, la vida en Cristo da iluminación y revelación para vivir en su voluntad. Así es. Es en la vida de Cristo, familia, donde está esa luz. Gracias. Sara Soria dice, necesitamos con urgencia afirmarnos en que es la obra del Espíritu quien hace la obra en nosotros y en los demás. Exacto. Entonces, ¿cómo le ayudamos a una persona así? Le decimos, no, lucha, échale ganas. Cuando sientas que una palabra mala va a salir, agárrate la lengua y hazte un nudo. Y vas a ver que cierra la boca o no seas algo. Es más, voy a decirte algo. Dios, apunta esto es bien importante. Dios no nos llamó a una vida de continencia. Esta vida no es estarnos conteniendo. No, es que, no lo quiero hacer. Y llegas al final del día y dices, wow, gracias a Dios. Hoy sí no, hoy sí, nada más le grité a uno, pero a los otros 2 o 3 que se me cruzaron, logré contenerme. No sea, esta vida, andar en el espíritu no es estarte conteniendo.
de hecho es al revés. Andar en el Espíritu es dejar fluir toda la vida de Dios que hay en ti. Toda la vida de Dios que hay en ti en Cristo. Entonces, repito, andar en el Espíritu es dejar fluir toda esa vida. Me encantan esos ouch de Sara, así, porque sí, lo hemos hecho. Varios hemos sufrido, hemos con muy buena intención querido vencer todo eso, con muy buena intención, porque sabemos que eso no le agrada a Dios, porque sabemos que tampoco es bueno para nosotros. Pero ¿cuál es el consejo? El consejo es, deja de luchar, porque tú no estás diseñado para vencer. El que vence y ya venció es el que está en ti. Si ese se manifiesta, miren, si ese se manifiesta, aunque a ti te encante la cerveza, como el ejemplo que dije hace un rato, a él no le gusta. Jesús no se salía los domingos, los viernes en la noche y regresaba el lunes. Eso no lo hacía. Él se sujetó a sus padres todo el tiempo. Llevar a la cruz al viejo hombre que quiere seguir gobernando, entendiendo que ahí muere todo deseo de la carne. Así es. Ofe López, creer que Cristo cumplió el deseo del Padre y dejarme gobernar. Y así es. Eso está bueno. Cristo es el que cumplió el deseo del Padre. ¿Y ese dónde está? Ese que cumple y cumplió el deseo del Padre, ¿dónde está? Está dentro de nosotros. Si ese se manifiesta, si ese brota, ven qué hermoso, entonces el deseo, el cumplir el deseo del Padre va a empezar a brotar de nosotros, porque está brotando la vida de Cristo. Entonces, esto es lo que quiere decir, ok, aquí está, escribe, este es un punto fino, lo que dije hace un rato, ya me voy a adelantar porque ya me tardé. Esta vida, escribe allí, no es una vida de resistencia. No es una vida de resistencia, sino de rendición. Donde hay verdadera victoria, escribe esto es una buena frase, donde hay verdadera victoria, no hay esfuerzo humano. Donde hay verdadera victoria, no hay esfuerzo humano. Repito, esta vida a la que Dios nos llamó no es una vida de resistencia, sino de rendición. Y donde hay verdadera victoria, no hay esfuerzo humano. Maravilloso. Decía, creo Gina, descansa en el Señor. A ver, relajémonos. Tenemos al poderoso dentro de nosotros. ¿Para qué nos lo impartió? ¿Para qué nos impartió la vida de su Hijo? ¿No? ¿Para qué? Si no es para manifestarse. ¿Para qué se metió en un cuerpo? O sea, en el mío y en el tuyo. ¿Para qué existe un cuerpo? Un cuerpo existe para darle manifestación de la vida que porta. Entonces, aunque nosotros hemos dicho malamente en el engaño de la vida sin Cristo, decíamos, esta es mi vida, ¿se acuerdan? Esta es mi vida, déjame vivir mi vida cuando éramos adolescentes, déjame vivir, no te metas en mi vida. Estábamos perdidos en el espacio, realmente tú y yo, por no saber, ya nosotros éramos de Dios, ¿verdad que sí? Solo que en algún momento aquí en la tierra, en algún tiempo, nos dio luz y entonces ya nos dimos cuenta que no era nuestra vida, sino era la de Él. Y que ahora nos dio una vida que no es nuestra, sino es la de Él. ¡Qué glorioso, maravilloso! Mi obispo ibérico, Kenneth, bendecido, un abrazo allá a todos los españoles. Arriba el Barça y el Cruz Azul. Esto está extraordinario. Entonces, la cruz, con esto termino, no pude dar más que un fragmento de todo, pero después avanzamos. La cruz ha sido para procurarnos salvación. El Espíritu Santo ha sido dado para llevarla a cabo en nosotros, esa salvación. Cristo, crucificado, resucitado y glorificado, es la base de nuestra salvación. Cristo en nosotros, por el Espíritu, es el poder de nuestra salvación. Amén. Cristo en nosotros, por el Espíritu, es el poder de nuestra salvación. ¿Sabes cuál es el poder?
¿Saben cuál es el poder? Pues, hoy también la iglesia cristiana ha hecho un rollo con el poder de Dios, ¿no? Si hablamos del poder de Dios, ya decimos, no, si se sintió poder, se me pusieron chinitos todos los pelos, se me pararon, estaba bien fuerte el poder de Dios, todos se cayeron, no, el poder, ¿viste cuántos sanaron? No, el poder de Dios es Cristo en nosotros, eso escríbelo ahí. ¿Por qué es el poder de Dios Cristo en nosotros? Porque Él es el que hace, Él es el que produce, Él es el que manifiesta. Entonces la vida de Cristo en nosotros, por el Espíritu, es el poder de nuestra salvación. Y allí tenemos victoria. Amén. Bueno, pues ya terminamos y nuestro amado obispo Kenneth, le vamos a dejar la oportunidad de que nos dé la oración sacerdotal desde la península ibérica. Un abrazo, mi buen Kenneth. Bendecido. Pues ya estamos terminando, ya estamos finiquitando este asunto. Y bueno, la próxima semana voy a decir otros aspectos importantes para poder darnos cuenta de la importancia de entender lo que es andar en el Espíritu, ¿vale? Excelente, pues compartan la transmisión, vamos a dar gracias a papá porque Él es bueno y nos permite disfrutar este tiempo tan extraordinario. Papá,